Bueno, listo. Entonces, después de haber visto como la entrevista al biólogo Franz de Waal, vamos a tocar tres temas que nos parecieron importantes. Uno es la moralidad, el segundo es el estudio y la experimentación con animales, y el tercero es la racionalidad en los humanos. Entonces, pues bueno, la moralidad, ahí el biólogo decía que era más, o sea, que la moralidad está como en tanto humanos como en animales, y que el centro, o como, sí, como el centro, la base de la moralidad es la compasión. Entonces, que por eso los animales también tenían moralidad, y al igual que los humanos. Eh, y no sé, ¿ustedes qué opinan? No sé, pues a mí me pareció como que sí en verdad hay una moral en los animales, porque es difícil distinguir si ellos hacen una diferenciación entre el bien y el mal. No sé qué opinan ustedes. Pues yo pienso que no es que los animales tengan moral, sino que tengan empatía, porque en el video no mencionaban que los animales tenían una moral como tal, sino que mencionaban que la moral es la construcción de muchas virtudes y de muchas actitudes que pueden tener algunos animales, por ejemplo, la empatía que han tenido, por ejemplo, los chimpancés, pero sí siento que la moral del ser humano sí es la combinación de muchas actitudes que tienen varios animales, pero no siento que un animal sea capaz de tener una moral como tal como lo hacen los humanos. Pero digamos, en el punto cuando él decía como que habían hecho estudios o experimentos donde se veía que los chimpancés podían resolver sus problemas. Como que él mencionaba el caso en el que uno de sus chimpancés, dos de sus chimpancés mataron a otro, y como que ahí él pensó como que los animales tenían la capacidad de resolver sus propios problemas, y que eso también era como algo que nosotros como humanos también hacemos, y que también es como la base de nuestro sistema moral, como la resolución de problemas, como de hacer cosas siguiendo como el principio de justicia o la resolución de conflictos. Entonces no sé como, qué piensan frente a eso. Pues digamos que en eso sería como básicamente en lo que, en torno a lo que giró la entrevista completa, que fue que, digamos que no somos iguales, pero tenemos muchas cosas en común. Entonces que los animales, sí, o sea, también son sensibles y tienen sensaciones, tienen sentimientos, tienen cosas así, pero es como varias de las cosas que también tenemos los humanos, más no digamos, yo tampoco me atrevería a decir que tienen una moral como tal, como para decir lo que decimos nosotros, digamos, esto es moralmente correcto y esto no, sino que es más como cosas de convivencia social que tienen, como una empatía por, digamos, a veces conservación de especie, de ayudar a un compañero, de ayudar a... El ejemplo que puso de la chimpancé anciana, de que las otras chimpancés hembras la ayudaban a subirse a los árboles, le traían agua, ¿sí? Como eso, ese instinto de protección entre su propia especie. Y de pronto una que otra colaboración que se ha visto, digamos, pues digamos, los videos virales que se suelen ver de un animal ayudando a otro animal totalmente diferente, una perrita alimentando a un gatito, o sea, cosas así, como empatía, pero no, digamos, un sentido de nosotros decir que está bien o está mal matar a alguien o cosas así. Entonces, como que es más una colaboración entre sí de su convivencia social, más no como un sentido de moralidad completo. Ok. Mm, Listo. Vale, entonces, pues yo pasaría a hablar del segundo tema, que es como, me parece muy interesante el cambio del cual fue parte Franz de Waal, que fue como pasar de estudiar los animales solo como para pruebas científicas de laboratorio y de ese tipo, a estudiarlos como más en su comportamiento y como más sociológicamente. Y pues de ahí surge todo lo que es el, el conocimiento que se tiene actualmente de la moral y la empatía en estos animales. bueno, respecto a eso, yo sí estoy como muy de acuerdo en que no se hagan experimentos invasivos como en animales o sea, como que él en la misma entrevista definía como sensibles, como seres sensibles.
porque siento que, pues, aunque sí nos ayuda un montón en la investigación y en la ciencia, y es lo que nos ha permitido como estar en el lugar en el que estamos ahora, creo que hay otros métodos para poder hacer ciencia y para poder avanzar científicamente. Entonces estoy como que muy de acuerdo y muy a favor de que no se hagan experimentos invasivos a animales, pues para tener como un beneficio humano, ¿sí? Y también como que, o sea, claramente pues esa transición de cambiar animales por otras cosas para poder avanzar científicamente o para poder hacer grandes desarrollos que nos permitan como tener mejor calidad de vida a los humanos, eh, pues usar como otros animales que sean como más, que tengan una reproducción mucho más fácil, que los podamos cuidar más fácil y que los podamos mantener muchísimo más, pues fácil. Como él decía, como que, o sea, hay experimentos que se pueden hacer en ratones que no necesariamente se tienen que hacer en chimpancés y que mucha gente los hace en chimpancés. Entonces, como que si podemos usar ratones en vez de usar chimpancés, pues entonces hacerlos. Entonces, como que en eso sí estoy de acuerdo con él. Pues yo sí pienso que sí se me hace como algo bueno que haya pasado eso, como que hayan dejado de hacer ese tipo de investigaciones y ese tipo de experimentos como invasivos a su especie, pero aún así no se me hace que los corten completamente, en el sentido de que esas investigaciones son para el beneficio y la salud del ser humano, y lastimosamente los que más aportan al ser humano son los que más hieren a otras especies. Y lo que pienso yo es que debe haber como un balance entre los dos, como por ejemplo, no se me hace completamente como correcto lo que hizo Colombia en prohibir completamente las investigaciones y hacer como experimentos con los animales como tal, porque se me hace que es un reto muy grande en el cual no estamos preparados para cumplir, pero sí estoy de acuerdo en hacer como tipo de experimentos en los cuales como cumplan los principios básicos de la ética de la investigación, por ejemplo, no hacer daño al individuo, en este caso puede ser el animal o el chimpancé o lo que sea, y también como tener un compromiso como en conseguir una que como una obligación moral, por decir así, para tener un beneficio de eso y para no tener que hacer como un daño como significante a esa especie. Y pues, además de eso, pues tener una buena, o sea, que sea por una razón válida, ¿no? Y pues sí, básicamente eso. Pues con eso también pues me gustó, digamos, el punto de vista que expresaba él de que de ponerle como un microchip al chimpancé y dejarlo en su hábitat y con ese mismo aparato saber cómo se comporta en comunidad y todos esos experimentos, porque digamos no va a ser lo mismo que pongan a un chimpancé en un laboratorio, encerrado en una silla, sentado a resolver algún problema, a que, digamos, el problema se le llegue a dar en circunstancias naturales, desde un momento a otro ahí sí, sin que digamos, lo hayan llegado a entrenar, sin cosas así, sino que él mismo, ver cómo reacciona él mismo ante esas situaciones que se le ponen en el laboratorio, pero en su entorno natural. Digamos que me parece hasta más efectivo que sea así y pues más, eh, más como, no sé cómo decirlo, como humano, en el sentido de que pues no se le tiene en cautiverio, no se le tiene alejado de todo, encerrado en un edificio, como precisamente lo que él decía, que ya no se les tiene allá encerrados en un laboratorio, en un edificio, sino que están ahí en comunidad, en un entorno natural. Okay. Y digamos, refiriéndome un poco a lo que dijo Samuel, con lo de la prohibición de los animales para las pruebas cosméticas, siento que sí, o sea, que en algún punto como que sí nos va a frenar como país para desarrollar como la industria cosmética tal vez, pero siento que es algo necesario porque los animales que son usados para las pruebas cosméticas quedan con daños realmente muy graves y pues muchos de ellos tienen que ser sacrificados
porque pues no pueden ser como que no pueden ser reinsertados a sus hábitats. Entonces como que muchos son sacrificados y muchos tienen consecuencias muy graves. Entonces de pronto sí como que nos atrasa un poquito en cuanto al desarrollo de la industria, pero siento que es algo que se puede cambiar y que muchas industrias acá en Colombia como que ya están como en su proceso para cambiar este tipo de experimentación con animales. Entonces por eso, como que por ese lado, siento que es un avance para Colombia y para Latinoamérica en general. Y pues sí, pues y finalmente para tocar el tema del ser humano como un ser razonable, pues yo pienso que, pues como mencionaba en el video, eh, decía que el ser humano intenta ser razonable, pero yo personalmente creo que sí es un ser razonable, no es que lo intente, sino que lo es naturalmente, pero al mismo tiempo también es un animal. Entonces por eso también se deja llevar como por lo emotivo y por sus sentimientos, y por eso hay algunos momentos en los que no es que deje de ser razonable, pero pareciera que dejara de ser razonable. Pero no lo deja de ser porque incluso después de haber cometido esas decisiones o esos comportamientos hechos por emociones o sentimientos, igualmente después puede razonar al respecto. Entonces, yo creo que ese sería mi punto de vista. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Pues yo estoy como muy de acuerdo con lo que dices y más como que porque nosotros tenemos como, o sea, siento que tenemos como la capacidad de interiorizar lo que hacemos, o sea, como de vivir la experiencia e interiorizarla, que supongo, o pues mucha gente, o sea, como que en general no sabemos si los animales también tienen como la capacidad de interiorizar lo que sienten y lo que viven, entonces yo siento que eso es como que lo que nos hace diferente, que tenemos la capacidad de interiorizar lo que hacemos, así en el momento hayamos sido como muy instintivos. Siento que después de lo que hicimos podemos interiorizarlo y como que recapacitar frente a lo que hicimos. Entonces siento que somos razonables y además podemos como interiorizar las experiencias que tenemos, como lo decía también el biólogo. Vale, estoy de acuerdo porque muchas veces, o sea, nos creemos racionales, pero nosotros también tenemos un componente emocional y ahí es donde estamos como muy conectados con los animales, que nuestras emociones determinan gran parte de nuestro comportamiento, pero él hace una aclaración y es que somos seres diferentes, o sea, los humanos y los animales, no superiores. Entonces, o sea, no sé hasta qué punto la racionalidad nos haga creer que somos superiores a los demás. Eh, pues es que no sé, porque digamos nosotros sí podemos actuar de manera racional, tenemos la capacidad de hacerlo, pero yo creo que diría que más o menos el 90% de las cosas que hacemos lo hacemos más como por un carácter emocional que por hacer las cosas más lógicamente, ¿sí? Digamos que a veces nos dejamos más llevar porque esto me gusta, entonces lo voy a hacer porque me genera como, sí, ese gusto, esas emociones de felicidad de hacer eso, más no porque sea como a veces lo más correcto, ¿sí? Como, no sé, a veces esto, preferir hacer otra actividad diferente a una tarea porque estoy divirtiéndome más haciendo esto que es otro que me da flojera, cuando lo más razonable es hacer la tarea primero y ahí sí pasar al tiempo de ocio, ¿sí? Digamos, muchas veces, o sea, es un pequeño ejemplo de lo que pasa la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos la capacidad de ser razonables, más no lo somos todo el tiempo, ¿sí? Como que nos solemos dejar llevar por nuestras emociones. Y pues eso era lo otro que quería hablar, lo que dijo Santiago, que esto, lo que él dice es que estoy de acuerdo. Se te apagó el micrófono. Santiago, creo que se te apagó el micrófono. Ya. Bueno, ¿dónde quedé? ¿Dónde? Que estaba de acuerdo en lo que decía Santiago. Que no podemos decir que somos superiores porque, digamos, con un elefante, pues
nosotros sí somos capaces de hacer una casa o de hacer un cálculo matemático, pero no tenemos la misma fuerza que tiene un elefante, ¿sí? O no tenemos la misma resistencia a ciertos climas o muchas capacidades que no tienen, y en un sentido somos superiores, pero en otros somos inferiores, entonces es más fácil decir que somos diferentes, más no superiores. Ujú. E incluso como que lo que tú dices, como que a veces preferimos, no sé, como descansar o hacer lo que a nosotros nos genere placer, sabiendo que hay cosas como más importantes por hacer, pero yo considero que sin embargo, haciendo como lo que nos genera placer, somos conscientes de que de una u otra forma no es lo que deberíamos hacer. O sea, como que implícitamente haciendo lo que nos gusta, también somos conscientes y somos racionales en ese momento. Y pues también de acuerdo con que, digamos que la evolución lineal o jerárquica como la han mostrado, pues está totalmente errada y no somos como la especie superior, sino que realmente todos somos como, considero que todos estamos en el mismo nivel y pues lo que nos hace eh, como estar en ese nivel es que todos somos diferentes y no se puede como comparar algo tan diferente. Bueno, pues yo creo que aquí acabamos nuestra sesión de Franz de Waal y pues sí.